Muy buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl Buscando la Verdad. Estamos grabando un poquito tarde, pero al final lo estamos haciendo. Vamos a retomar lo que habíamos empezado, ¿no? Estamos viendo los diversos problemas que tuvo la iglesia de Corinto. Y el afán es pues ver de todas las iglesias, ¿no? Solamente los errores que había, ¿no? Nos habíamos quedado en la cena del Señor, que decía el versículo, dice que nosotros debemos de discerniendo, dice, ¿no? Discerniendo. ¿Qué significa eso? Discernir es establecer la diferencia de una cosa de otra. Distinguir la diferencia, ¿no? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ya, el 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, discernir significa, por acá tenemos, distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Por eso decía yo, a mi modo de ver, lógicamente, como vuelvo a repetir, basado en mi poco conocimiento que tengo, debemos de hacer diferencia entre lo que fue la Pascua judía, y lo que es la Cena del Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia allí? Que nuestro Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad en la última Pascua y estableció la cena, pero esa cena, o la Cena del Señor como le conocemos, iba a ser observada en la iglesia. Es decir, que 50 días más tarde se funda la iglesia con 3,000 personas, ¿no? Entonces, eso es saber discernir, al menos bajo mi criterio, y esto pues no muchos lo compartirán, pero el término discernir dice que, distinguir una cosa de otra, distinguir. La cena del Señor es una cosa, y cuando Jesús la estableció, era la Pascua, ¿no? Por eso dice, señalando la diferencia que hay entre ellas. Bien, vamos al versículo 30, ¿no? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, cuando una congregación, a mi entender, no hace la cena de manera correcta, el cristiano se debilita. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, por lo cual hay muchos enfermos y entre vosotros, y muchos duermen. Dormir aquí, el término significa haber muerto. Si alguien quiere ver, pues nosotros podemos ver en Hechos 7:60 ahí de Esteban, que dice, y durmió, no dice murió, durmió. Ese término señala muerte, justamente, ¿no? Vamos al versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Examinarse es otro término que nosotros debemos de reconocer, ¿no? Examinarse significa escudriñarnos. Es decir, es una situación muy personal de cómo estoy yo con Dios. Es muy personal, yo no puedo examinar a los miembros, ni los miembros me pueden examinar a mí, porque es una cosa muy, muy personal.
muy personal, una actitud que debemos de conocernos nosotros mismos para saber cómo estamos ante Dios o delante de Dios. Vamos al versículo 33, ¿no? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Por qué les dice esto Pablo a los corintios? Porque prácticamente de la cena ellos hicieron una comida común y corriente. Y aún dice en la comida, así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Pienso yo lo siguiente, ¿no? Cuando alguien nos invita a un cafecito, están en la mesa unas 10 personas, pero al primero que le pasa, ¿se sigue sirviendo en ese rato el café? No, no es cierto, sino que esperamos que el quien nos invitó diga, por favor, sírvase en un simple café. ¿Acaso la cena del Señor no será más importante que eso? Como vamos a ver en el versículo 34, dice, no, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí nosotros, los corintios, yo tengo lo siguiente, ¿no? Ellos dicen el amor agape. ¿Qué era el amor agape? Todo empezó bien. Lo que nos decía, si alguno tiene hambre, come en su casa, pero espérense los unos a los otros. En un comienzo, aún la iglesia primitiva participó de ese amor agape. Pero ¿qué es lo que pasó? El hombre todo lo daña. Y aquí yo pongo a sí mismo, ¿no? Sobre el comentario. ¿Qué será más importante, el amor agape o la cena del Señor? Todos estarán de acuerdo conmigo que más importante es la cena del Señor. Sin embargo, yo aquí tengo un comentario también, ¿no? Hace años atrás había un hermano, un excelente hermano de la Iglesia de Cristo. Él estuvo en un instituto inclusive, ¿no? En un instituto, salió del instituto y estuvo como predicador, me parece que fue, en la ciudad de Cuenca. Pero de ahí no sé qué pasó y volvió a su tierra natal, en el norte, en el Carchi. Y alguna vez yo fui por allá y nos topamos como éramos conocidos, ¿no? Nos topamos y nos topamos ahí, estaba un poquito de apuro. Dice, pero ¿por qué es el apuro? Dice, hermano Saúl. Le digo, tengo que empezar el culto a las 10 de la mañana. Entonces dice, no se vaya, dice, hermano, aquí también nosotros hacemos el culto en horas de la tarde. Bueno, me pareció magnífico, me quedé, llamé por teléfono acá a los hermanos que no iba a estar, a fin de que todo se realice como debe ser. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Dijeron a las 4, fui yo a la sala, y realmente a mí me llamó la atención, pues primeramente, no la cantidad de gente, no, porque eso nada tiene que ver. Estaban al contorno de una mesa y al contorno y tomaban lectura de una revista. Bueno, y como nosotros a nivel de hogar siempre ando con mi señora, fuimos, nosotros esperábamos pues que se lleve a cabo la cena. Y durante el trayecto que se acabó más o menos en una hora más o menos que estuvimos allí, no se llevó a cabo la cena del Señor. Yo me preocupé. Los hermanos, como este hermano tenía su carrito, dice, vamos, este hermano, vamos a dejarles a los hermanos, nos fuimos. Y en el trayecto, yo pregunté qué pasó de la cena. Se olvidaron, le digo, ¿qué? Y me llevé una sorpresa, pero de esas grandes, ¿no? ¿Qué me dijeron? Nosotros, hermanos, en realidad hace algún tiempito ya no cenamos, porque cuando yo ceno, un hermano de los asistentes de ahí, me enfermo. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa.
Entonces vemos, y así de estas yo podría seguir comentando muchas de las cosas, ¿no?, que se ha observado, pero me quedo ahí. Entonces, ¿qué significa? Que se cumple lo que arriba dice, pues, ¿no? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, ojalá estas palabras a las personas que estoy enviando los videos por WhatsApp, ojalá reflexionemos y pensemos y lo hagamos tal como el Señor nos pide. Bien, dejemos eso ahí a la cena. ¿Qué otra cosa tenían ellos, no? A la iglesia de Corintios se le dio diversos dones. Vamos al capítulo 2, el versículo 11, dice, por el momento no voy a nombrar, pero nombraré después los milagros, todas las cosas, las señales o los dones que se dio. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, esos dones, todas esas cosas provenían de Dios. Bien, en todo caso, ¿cuál era el propósito? El propósito de estos dones era ¿para qué? Para conformar el cuerpo de Cristo. Pablo dice que sucede lo mismo en la iglesia. Veamos los versículos 12, 13 y el 25 voy a leer. Porque así como en el cuerpo, o así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, o así también en Cristo podríamos también decir. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos todos, o somos todos los que nos hemos bautizado, como dice aquí, conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos al versículo 25. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta es una actitud que debe de tener la iglesia. Si vamos a la iglesia primitiva, dice que ahí no había ningún necesitado, ¿no es cierto? Quizá ahora no se pueda hacer exactamente lo mismo, pero eso no nos libera de preocuparnos y en lo posible ayudarle si algún miembro está necesitando de algo o puede ser un hermano que está enfermo, por decir algo. Yo recuerdo hace años atrás de la congregación que yo salí, yo manejaba los fondos de la ofrenda. En ese entonces todavía trabajaba en una institución, ¿no? Y yo como sí entendía que la ofrenda dice para los santos, un día les dije a los hermanos, si algún momento tienen algún problema de carácter económico, especialmente en las enfermedades, vayan con la receta, quizá no se les pueda dar todo, pero con algo se ha de ayudar. Y así fue. Pero al final de cuentas eso me costó muy caro por el predicador que en ese entonces yo era solamente un colaborador. Entonces por ahí fueron las cosas que fueron sumando, ¿no?, para mi salida. Bien, en todo caso, ¿qué es desaveniencia? Desaveniencia es oposición, discordia, contrariedad. Eso es desaveniencia, o sea, no hay acuerdo, ¿no? No hay acuerdos. Bien, entonces vamos al versículo 26 que nos dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Es que así debería de ser, ¿no? Así debería de ser, ya. En todo caso, veamos lo que nos dice el versículo 31, nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Eso es lo que nos dice Pablo, ¿no? Por encima de todos los milagros, de las sanidades, de hablar lenguas, de todo eso ya veremos eso propiamente en el versículo correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está aquí diciendo Pablo? Procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, algo que superaba a todos esos dones que recibió la iglesia de Corinto, a todos esos dones, ¿no? Y vamos a ver, dice, el camino más excelente, dice, ¿no? Bien, veamos lo que nos dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Y yo quisiera que pongamos mucha atención a esta segunda parte del versículo, ¿no? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero no nos dice cuándo, ¿no? En realidad no nos dice cuándo. Y eso ha originado que muchos hoy en día dicen que hasta levantan muertos. Pero ¿será realmente verdadero eso? Yo siempre a las personas que son amigos míos y que dicen que tienen milagros, yo siempre les he dicho esto. ¿Por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van a las clínicas? Allá hay verdadero dolor. Y ahí pues hagan esa situación. Hasta ahora nadie ha hecho eso. Espero que alguno se arme de valor y diga, como lo hicieron los apóstoles, a ti te digo, levántate y anda. Entonces ahí yo sí creeré en todas esas cosas, porque aquí clarito me dice a mí, el amor nunca ha de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, veamos de Primera de Pedro 4:8, que la importancia que tiene el amor, ¿no? La importancia que tiene el amor. Primera de Pedro 4:8 nos dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué interesante versículo, ¿no? Y por eso dice, el amor nunca deja de ser, lo que ya leímos, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Ahora, estos verbos se acabarán. En realidad, para ese entonces está en tiempo futuro, pero tampoco es para este tiempo. Ya vamos a ver, ¿no? Bien, en todo caso, nos dice, ¿qué es lo que tenía que acabarse, no? En aquel tiempo estaban estos verbos en tiempo futuro, pero no para hoy en día, como ya lo dije, para aquel mismo tiempo que teniendo que pasar, que se acabarán. La respuesta encontramos en el versículo 10, ahí mismo está. Mas cuando venga, hasta ahí llegan los milagros. La palabra hasta significa un límite, ¿no? Y de ese límite no nos podemos pasar. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Ahora, aquí surge otro problema. ¿Qué es? Tenemos que saber qué es lo perfecto para que
creer que eso se ha acabado, que es lo perfecto. Ya. Vamos viendo, ¿no? La palabra lo es un artículo determinado, pero en género neutro. Lo es un artículo determinado en género neutro. Muchos creen en el Señor, ¿no? O muchos creen que el Señor es, ¿no? Él tiene un artículo determinado, definido más bien dicho, ¿no? Y artículo género masculino y número singular. Lo que es en parte se acabará, lo incompleto. Lo que es en parte, incompleto. Para ese entonces, para ese tiempo, ya se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, para mí, bajo mi poco conocimiento, lo perfecto es el Nuevo Testamento. Para ese tiempo ya se escribió la epístola de Santiago, que es escrita en el año 40. También ya se escribió primera y segunda de Tesalonicenses, cartas que se escribieron en el año 50 y 51. Si no, veamos cómo termina el versículo 13, que sirve como prueba para lo que yo estoy afirmando. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Para ese tiempo el apóstol Pablo señala que ya ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos dice que es del amor. Bien. Pablo, en su segunda carta, ya nos indica, fíjense en que las cartas del apóstol Pablo a los Corintios es escrita en el año 56, al comienzo de año, y segunda de Corintios a fines del año 56. Y para ese tiempo, el apóstol Pablo, en el capítulo 5-7, dice, en la segunda carta a los Corintios, que fue escrita en el año 56 a finales del año. Dice, por fe andamos, no por vista. Que atrás de cada milagro que se daba con los apóstoles y todo, ¿qué se daba? Veían que se daba el milagro y eso daba fe. Pero ya para ese tiempo, dice, porque por fe andamos, no por vista, no por vista. Y si nosotros vemos en 4:18 de la misma carta a los Corintios, segunda de Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Los milagros se veían pues hacer, las sanidades se veían hacer. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, una vez más aquí, son temporales. Cumplieron su propósito y hasta ahí llegó todas esas cosas. Pero las que no se ven, dice que son ¿qué? Eternas. Las que no se ven son eternas. Bien, ojalá esto lo entendamos, ¿no? Vamos al versículo 14:1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vuelvo a hacer hincapié, fue para ese tiempo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Hasta el 4 vamos a leer, ¿no? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si nos damos de cuenta, aquí surge la pregunta. Poniendo en contraste los dos dones, el de profecía y el don de hablar en lenguas, ¿cuál era mejor? El que profetizaba. ¿Por qué? Porque edifica a la iglesia. Edifica a la iglesia. Vamos leyendo desde el 7
al 14. Vamos, 7 al 14. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros. Pienso que debemos de aplicar también ahora, ¿no? Porque hay muchos que hablan en lenguas, que dicen que hablan en lenguas, pero ni ellos mismos entienden. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí tiene el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de Dios su Padre, es la edificación de la iglesia, no es otra cosa más. Por lo cual el que habla lengua extraña pida en oración poder interpretarla. El 14, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. Entonces nosotros debemos de ver la oración, ¿no? Debemos de ver, veamos del 15 al 17 sobre aspectos ya de la oración. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí algo que quiero comentar. Aquí en el versículo que habla, cantar con el entendimiento y todo eso, no hay pues instrumentos musicales. ¿En dónde están las guitarras, las vihuelas, todo eso? Que dicho sea de paso, ahora ya poco se ve, ¿no? Ya poco se ve instrumentos de cuerdas en los que antes tenían. Ahora han cambiado por un equipo muy potente que alguna vez me invitaron y por compromiso yo fui. Uno queda con la cabeza, pero a lo mejor, discúlpeme en el término, no sé el correcto, ¿no? Yo no entendí nada de eso porque la cabeza se pone así. Entonces, ¿en dónde está la autorización para tocar música? ¿En dónde está la autorización para los instrumentos? No existe eso en la palabra de Dios, al menos en esta era. Y si nosotros queremos profundizarnos, en ninguna parte, ni siquiera en el Antiguo Testamento, existe un mandamiento de parte de Dios. No existe. Me estarán diciendo, ¿y el Salmo 150 qué dice? ¿Quién escribió el Salmo? ¿No fue David? David y su hijo. Y la Escritura, si queremos comprobar, en Amós 5:23 me parece que dice que la música dio como mandato David, y luego también Salomón. Entonces, y ahí hay un término muy fuerte que no lo voy a decir ahora, pero para el próximo programa les leeré exactamente la cita para comprobar. Ni siquiera en el Antiguo Testamento hay un mandamiento directo de parte de Dios para la música. Bueno, por esta tarde nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes.